este tutorial vamos a ver cómo trabajar con el espacio 3D en After Effects y en concreto cómo hacer una transición entre dos escenas diferentes a través de un movimiento de cámara. Aquí tenemos la escena 1 y vemos que la cámara avanza haciendo un traveling de acercamiento hasta la escena 2. Para empezar con el proyecto, básicamente lo que vamos a hacer, bueno, es componer nuestra escena en una composición de After. Importamos todas las capas que consideremos necesarias y muy importante para trabajar esta escena en el eje de Z, en el eje de profundidad, es necesario convertir las capas en 3D. Para convertir las capas en 3D, pues en cada una de las capas que formen parte dentro de la composición tenemos que activar este icono, el icono del cubo, ¿vale? Es el que nos permite, eh, pues eso, que esas capas no solo se muevan en las dimensiones de X e Y, sino que también se muevan en la dimensión de Z, del eje de profundidad. ¿Vale? Entonces, si entramos en las propiedades de cada una de las capas, una vez que la hemos convertido en capa 3D, vemos que a diferencia de lo que sería una capa bidimensional, que sería esto, ¿vale? Que tenemos normalmente pues esas propiedades bidimensionales en X e Y, con la capa 3D añadimos una tercera dimensión a esas capas, o sea, a esas propiedades, como el punto de anclaje y la posición. También a la escala tenemos la posibilidad de escalar en el eje de Z y vemos que aparecen otras nuevas, como son la orientación y que hace referencia al punto, pues eso, a la orientación de la cámara con respecto a la escena 3D. Y también la rotación se divide en los tres ejes, ¿vale? En el eje de X, que lo que haría, por ejemplo, la capa portal, que es la que estoy utilizando en este caso, sería venirse hacia adelante o hacia atrás, permite girar en el eje de Z. La de Y lo que hace es dar vueltas sobre sí misma, pero laterales, y la de Z sería pues lo que conocemos normalmente como la rotación en una capa bidimensional, ¿vale? Gira sobre sí misma, pero en un plano bidimensional. Eh, Estas serían las nuevas propiedades que aparecen y bueno, pues eso, recordar que la importancia de ese tercer eje para, sobre todo para hacer la animación que vamos a hacer en este proyecto, que es una animación en el eje de Z, un traveling de acercamiento. Vale. La capa del fondo no la voy a dejar, o sea, no la voy a activar, no la voy a convertir en capa 3D, porque de esta manera el fondo siempre es bidimensional y siempre va a cubrir toda el área del encuadre de mi composición, ¿vale? Si la convirtiera en 3D, en el momento que yo me saliera de los límites de ese encuadre del que me muestra la cámara activa, ¿vale? Que es la cámara que ve en estos momentos After Effects, desaforaría. Desaforar quiere decir que se saldría de los límites de esa cámara y lo que vería sería transparencia, ¿vale? El fondo completamente transparente. Entonces me interesa, pues eso, para que no desafore, me interesa tenerla en capa 2D. Vale, bueno, ya tengo los elementos, tengo una puerta, tengo el fondo de desierto y tengo el fondo, esas son las tres capas que tengo. Y bueno, pues para que la cámara realice ese movimiento, bueno, para que la composición avance hacia adelante necesito crear una cámara en After Effects. Entonces para crear una cámara me voy a capa nueva, cámara. Vale, me sale el menú de configuración de la cámara en el cual yo puedo decidir pues si mi cámara va a tener un nodo o dos nodos. Las diferencias entre una cámara de un nodo y dos nodos son básicamente en que la cámara de dos nodos me permite animar también el punto de interés. El punto de interés es el punto hacia el que mira la cámara. Esta cámara de dos modos, pues eso, sobre todo la utilizaremos cuando queramos seguir, bueno, pues por ejemplo, que una cámara gire en torno a un objeto y el objeto siempre esté mirando hacia ese, o sea, y la cámara siempre esté mirando hacia ese mismo objeto, ¿vale? Es cuando eso, cuando marco un punto de interés, es hacia dónde mira la cámara y lo mantengo fijo en ese punto. Para el resto de situaciones casi que me va a interesar trabajar con una cámara de dos nodos, de un nodo, perdón.
En el nombre de la cámara tengo la posibilidad de nombrar la cámara, puesto que en una misma composición de After Effects yo voy a poder crear tantas cámaras como considere necesarias. El ajuste preestablecido me deja elegir la distancia focal o el objetivo em, que voy a montar en mi cámara. Esto va a afectar a lo que ve la cámara en ese momento, ¿vale? Porque no es lo mismo montar un 15 milímetros, que lo que haría es pues mostrarme mucha más área de la escena, que montar un 200 milímetros, bueno, que es un super teleobjetivo, y lo que haría es eso, cerrar a un detalle de la escena. Con lo cual es eso, el tipo de focal que monte en la cámara va a determinar cómo mira la cámara, como si estuviéramos en una cámara física de fotografía o de vídeo. Vale, el resto de ajustes, bueno, son ajustes correspondientes a las cámaras. Hay un aspecto importante, y es que yo en la cámara de After Effects voy a poder habilitar o deshabilitar la profundidad de campo, ¿vale? Independientemente de las características que tenga la toma fotográfica o la toma de vídeo en este caso, yo voy a poder decidir si actúa la profundidad de campo o no actúa. ¿Vale? Generalmente me va a interesar aplicarla, porque de esta manera pues la escena es como mucho más realista, ¿vale? Pero bueno, siempre hay casos en los que puede no interesarme utilizarla, ¿vale? Entonces, otro aspecto importante en el momento que habilitamos la profundidad de campo es la distancia de enfoque. La distancia de enfoque es la distancia que hay bueno, desde la propia cámara, desde el objetivo, hasta el punto donde yo hago foco en la escena, ¿vale? Que esto lo voy a tener que elegir a la hora de componer mi escena. La apertura me permite, pues eso, determinar el grado de apertura del objetivo, que esto va a tener una relación directa con la luminosidad y por tanto también con la profundidad de campo. Y el nivel de desenfoque es una propiedad bueno, que tienen las cámaras virtuales en After Effects, y que, bueno, al margen de la profundidad de campo que me dé la cámara según pues las características pues, de distancia focal o de apertura de diafragma o de distancia de la cámara al objeto, yo voy a poder exagerar o suavizar la profundidad de campo que se determine en esa escena mediante este nivel de desenfoque, ¿vale? Si aumento su valor, voy a desenfocar más, y si lo reduzco, voy a desenfocar menos, ¿vale? Entonces eso, puedo sobre todo pues eso, acentuar. Si el objeto con la profundidad de campo no se ha desenfocado demasiado, puedo agregarle este nivel de desenfoque extra. Vale, entonces vamos a generar una cámara en After, ¿vale? Y en el momento que yo tengo una cámara en After, pues la escena ya está siendo recogida. eh, lo que me muestra la cámara activa ya es lo que muestra la cámara en After Effects. Una cosa importante al trabajar con las cámaras es que yo tengo la posibilidad de elegir el punto de vista sobre la cámara y de ver, bueno, pues tantas vistas de la escena como considere. Las vistas son súper útiles, sobre todo para orientarse en el espacio 3D y saber dónde están posicionadas las capas en los tres ejes. Aquí lo que estoy viendo es una vista superior a la izquierda de la cámara, donde está situada. Si me voy a la posición de la cámara y la muevo en el eje de Z, que es el eje de profundidad, pues vamos a ver que obviamente al acercarme la cámara se acerca a la escena, ¿vale? Y bueno, y eso es que está moviéndose, ¿vale? Aquí esto sería mi cámara y esto sería el área de enfoque, ¿vale? Y nada, aquí tendría esta capa pequeñita sería el portal, ¿vale? Y esta otra capa sería el fondo, ¿vale? O sea, la imagen del desierto, perdón. Más cosas. A ver, la cámara, bueno, una cosa importante de la cámara es, como hemos dicho, es la distancia de enfoque, que yo, además de ajustarla desde la distancia, o sea, desde la configuración de la cámara, donde en el apartado que hemos visto anteriormente, la puedo ajustar también desde aquí, ¿vale? Desde el menú de la línea de tiempo. Entonces, con la distancia de enfoque lo que hago es decidir
donde va a enfocar mi cámara. En este proyecto pues me interesa enfocar la puerta, ¿vale? Porque el movimiento de la cámara va a acabar en la puerta y el portal o la puerta será la conexión con la siguiente escena. Entonces, pues eso, me interesa llevarme el punto de enfoque a esa zona, ¿vale? Bueno, el resto de opciones ya más o menos las hemos repasado en la configuración de la cámara. Em, vale, otra cosa importante es que yo puedo, a la hora de animar una cámara en After Effects, yo puedo animar directamente la cámara, la capa de la cámara, mediante sus propiedades de posición, ¿vale? Vemos que la cámara, como cualquier capa en After Effects, tiene las propiedades de animación básicas, o sea, de transformación de animación básicas, punto de interés, posición, etcétera. Si yo me muevo aquí, pues lo que estoy es animando, acercando y alejando la cámara, ¿vale? Cambiando su orientación. Es que se ve en lo que muestra la cámara activa el tipo de movimiento que estoy generando y rotándola, ¿vale? Aquí en este caso la rotación en X sería un paneo sobre la escena, la rotación en Y sería pues un paneo pero en este caso horizontal, ¿vale? Y la rotación en Z sería un giro de 360 grados sobre la escena. ¿Vale? Vemos que pues eso, hay múltiples posibilidades de animación, de creación de movimientos con la cámara virtual de After Effects. Vale, entonces he dicho que yo puedo animar directamente la capa, pero otra opción muy utilizada por muchos editores es animar el nulo. ¿Vale? Animar el nulo, bueno, primero, ¿qué es una capa de nulo? Una capa de nulo es una capa invisible para After Effects, pero que tiene todas las propiedades que tiene cualquier capa, ¿vale? Y bueno, yo voy a poder utilizarla como una especie de comodín a la hora de trabajar sobre o intervenir sobre otra capa, en este caso sobre la cámara, ¿vale? Entonces, lo importante es como si dijéramos un controlador, más que un comodín, es un controlador. Entonces, el nulo, ¿vale? Veis que aquí se me ha creado este cuadradito de aquí, sería el objeto nulo, que no es más que eso, pues un red, o sea, un cuadrado, ¿vale? Completamente transparente, detrás no tengo nada, ¿vale? Es una capa invisible en After Effects, pero que tiene, si destapo, tiene todas las propiedades de transformación que tendría una capa normal, ¿vale? Entonces, y la posibilidad de convertirla en una capa 3D. Vale, entonces esta capa me va a interesar, en lugar de animar la cámara, que afectaría, la animación de la cámara afectaría a toda la escena, voy a animar el objeto nulo. Para decirle a la cámara que sea guiada o que sea dirigida por el nulo, lo que tengo que hacer es a la capa cámara decirle que su padre es el nulo. ¿Vale? Entonces, ahora cuando me vaya a la posición del nulo y muevo hacia atrás o hacia adelante, veremos que lo que realmente se está moviendo es la cámara, mostrando un punto de vista diferente de la escena. Y bueno, pues eso, pues ya me tengo que olvidar de mover la cámara, porque voy a controlarla desde este punto de vista, desde el punto de vista del nulo. ¿Vale? Entonces, vámonos mucho más atrás para poner un plano general. Vale, solo me faltaría, yo tengo la capa del portal dentro de la escena, pero yo lo que quiero hacer para hacer este paso de una escena a otra y crear ese efecto de traveling infinito, tengo que hacer que esta parte de la escena, que lo que es el portal, me deje ver la siguiente escena, ¿vale? Sea absolutamente transparente. Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer en este proyecto? Pues lo que voy a hacer es crear un sólido, ¿vale? Capa nuevo sólido, donde creo todos los elementos. Me da igual el color porque no se va a ver, va a ser una capa transparente. La coloco cerca del portal, ¿vale? Porque es importante que la capa tenga las mismas dimensiones eh, que el portal. Entonces voy a ponerme en una vista para verlo un poquito mejor.
Vale, y ahora lo que tendría que hacer es, bueno, ponerlo exactamente igual, ¿vale? Darle la misma forma. En caso de que, en este caso que es un rectángulo, pues lo puedo hacer simplemente moviendo las propiedades de transformación de la capa. Pero si fuera una capa con una superficie irregular, lo que haría sería pues eso, hacer esta forma con una máscara, ¿vale? Bueno, más o menos la pongo ahí. Ahí. Vale, entonces una vez tengo más o menos ajustada, a ver, sí, más o menos ajustada la capa, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que tengo que hacer para que se convierta transparente, lo que estoy utilizando el sólido como máscara, digamos, ¿vale? Pero para que se convierta en transparente realmente esta máscara, lo que tengo que hacer es irme a conmutar definidores y modos, que está aquí abajo en la ventana de composición, y en los definidores y modos tengo que activar el modo de silueta alfa, ¿vale? De esa manera vemos que todo el espacio de superficie que cubría el objeto nulo se convierte en transparente. Vale, pues ya lo tengo, esta primera escena ya estaría. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es crear el movimiento de la cámara, que para eso me voy a la posición con la P a la posición del objeto nulo, creo mi primer fotograma y por ejemplo le digo que en 3 segundos pues avance hasta la siguiente escena. Vale, más o menos. A ver que lo veamos con las dos vistas porque no sé si hemos llegado hasta el tope. Todavía no. ¿Vale? Vamos a otra vez a la posición de nulo y tendríamos que seguir avanzando hasta pasar la puerta. Vale, ahora ya sí. Vale. Vale, pues ya tengo el primer movimiento en la primera escena. Ahora lo que tendría que hacer es irme a la segunda escena, que yo la he llamado 2B, ¿vale? Donde yo ya tengo pues otro movimiento de cámara creado con otra cámara, ¿vale? Exactamente igual que he hecho en la escena 1, con otra composición y bueno, en este caso el movimiento de traveling, de acercamiento al astronauta continúa. Vale, ¿qué tendría que hacer para que estas dos escenas se conectaran? ¿Vale? Tengo que crear una tercera composición, que va a ser la composición general, ¿vale? Composición compo final, donde yo voy a crear, o sea, yo voy a poner la escena 1 y la escena 2, ¿vale? Y vemos que al tener la escena 1 y la escena 2, ya directamente se me aplica la transparencia en las dos capas. ¿Vale? Vemos que la 1, como está arriba, va por delante y mientras que el movimiento de la 1 se está generando, la 2 ya está apareciendo en el portal. ¿Vale? Pues de esta manera haríamos la conexión entre las dos escenas. Si yo ahora quisiera hacer en esta escena 2 otra máscara para pasar a otra supuesta escena en un travel infinito, pues podría hacer, por ejemplo, una máscara en lo que es el casco, en esta escena que el movimiento de cámara continuara hasta el casco y con silueta alfa hacer el casco transparente para pasar a la siguiente escena. ¿Vale? Este sería el modo, pues eso, para pasar de un portal a otro en una escena creada con una composición en 3D
en la que haciendo uso de capas bidimensionales vamos a crear una composición pseudo tridimensional, una composición 2.5 a la que para darle mayor realismo aplicaríamos un paralaje entre las capas. Pues esto es todo, espero haberos aclarado un poquito mejor la animación. Hasta mañana.